En esta mañana quiero compartir con ustedes un ejemplo de humildad. Les había prometido estar hablando de los sucesos de la última semana antes de la crucifixión de Cristo. Y en esos temas vamos a estar hasta que lleguemos a lo que se llama Semana Santa. Ejemplo. Hay ejemplos buenos, ejemplos malos. Como padres, nosotros somos llamados a ser ejemplo para nuestros hijos. Queramos o no, los hijos observan nuestro movimiento, observan nuestra vida, observan nuestro diario y continuo vivir. ¿Cuántos hijos han sido alcanzados por aquellas madres, aquellos padres que, creyendo en la promesa del Señor y en plena oración, presentaron su familia, presentan a sus hijos buscando que Dios haga un milagro en ellos? Me acuerdo hace unos años, Conchi y yo nos levantábamos a orar a las 6 de la mañana. Y estábamos orando cuando de pronto cayó una llamada. Un accidente. En ese puente de Van Buren había caído lo que llaman el black ice o el hielo negro. Y había un accidente. Ahí había accidentes por todos lados porque ese día era muy difícil. Y Oscarito también iba a trabajar. Y a la hora que nosotros estábamos orando, el accidente. Nos llamó él y nos dijo lo que había pasado. Era un accidente para que hubiera habido muertos, incluso el carro por poco se va al río porque el golpe fue demasiado. Pero nosotros sabíamos lo que estaba pasando. Dios en su misericordia estaba tomando la oración y estaba cuidando a nuestro hijo. Cuando nosotros podemos ser ejemplos para nuestros hijos, un buen ejemplo, porque podemos ser mal ejemplo también, un buen ejemplo, aunque ellos muchas veces sean rebeldes, al final se darán cuenta de que papá y mamá creen en un Dios que tiene poder. Cuando nosotros verdaderamente derramamos nuestras ansiedades delante del Señor y somos ejemplo de oración, nuestros hijos un día también creerán. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Qué clase de ejemplo eres tú para tus hijos? Vamos a hablar de un ejemplo de humildad. Jesucristo lo hizo posible siendo el creador de todo el universo, de todo lo que existe. Jesucristo dio un ejemplo de profunda humildad cuando Él lavó los pies de sus discípulos. Allá en Simón el fariseo había invitado a Jesús a su casa. Entró Jesús a esa reunión, pero detrás de ellos venía una mujer que rompió un alabastro de un perfume. Se dice que era el precio del trabajo de una persona por un año. Lo derramó en los pies del Señor. Y dice la Biblia que con su cabello lo enjugaba. Y Simón, de una manera maliciosa, estaba pensando, si este fuera lo que él dice ser, se daría cuenta que esta mujer es una mujer pecadora. Jesús, conociendo en los pensamientos de este hombre, le dijo: Simón, vine a tu casa y no me lavaste los pies. Era costumbre de los judíos que cuando ellos tenían un invitado, una persona, un siervo,
el siervo de más baja categoría que ellos tenían, ese lavaba los pies a aquellos invitados. No lo hacían entre ellos mismos, entre los que se invitaban. Ellos tenían ese siervo de inferior que a todos, y lavaba los pies de estas personas, porque ellos usaban sandalias, había mucho polvo, y entonces era una costumbre de los orientales, y lo hacían. En San Juan capítulo 13 encontramos a Jesús siendo un ejemplo de humildad a lavar los pies de sus discípulos. Dice San Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y dijo Pedro, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Esta escritura, para nosotros, de una manera, así como la hemos leído, no parece tan trascendente, tan importante. Pero si reconocemos que el que lavaba los pies era el esclavo o el siervo más inferior a todos, los siervos de la casa de su amo, sí entenderemos lo que esto significaba.